Apasionados del séptimo arte, bienvenidos a este resumen de película, The Banker. Una película basada en hechos reales y protagonizada por Anthony Mackie nos lleva a través de una historia donde la discriminación racial será el motor de la evolución de cada personaje. Además, esta película logra una adaptación de época increíble que te va envolviendo mientras avanza. Spoiler alert. No te dejes engañar por ese viejo sombrero. Debajo de ese sombrero se esconde una gran perspicacia empresarial. Este niño negro llamado Bernard es un limpiabotas, pero presta atención. Puso su puesto frente al banco. La intención, que sus clientes sean blancos y ricos. No le importa el poco dinero que gana lustrando zapatos. Trabaja lentamente para poder escuchar los secretos financieros de los que hablan los banqueros mientras esperan. En cuanto se van, él lo anota en un cuaderno. Todo lo que quiere es el conocimiento financiero que escuchó de ellos. Desde una edad muy temprana sabe que el sueño de su vida es convertirse en banquero. Estamos en Texas de 1939, un lugar donde los negros están oprimidos por la fuerte discriminación. Su padre le dice con tristeza que su sueño es imposible, pero los ojos de Bernard muestran determinación. 15 años más tarde, el joven adulto se traslada a Los Ángeles con su esposa y sus hijos. La discriminación racial ahí no es tan grave como en casa, por lo que decide empezar su negocio en ese lugar. La familia de 3 miembros vivirá en un destartalado cuarto de servicio de uno de sus parientes. Aún así, Bernard le promete a su esposa que se mudarán pronto. Empieza como agente inmobiliario, busca casas en venta por toda la ciudad y a través de una aguda observación descubre que la comunidad negra de Los Ángeles está superpoblada, mientras que la comunidad blanca aún tiene muchas casas vacías. Los negros tienen necesidad de alquilar y capacidad económica, pero no hay mercado para ellos. Esto supone una gran oportunidad de negocio para la especulación inmobiliaria y el alquiler. Ve un departamento de propiedad blanca con maleza en la puerta de entrada, no en muy buenas condiciones. Sin embargo, solo él ve la ventaja de la ubicación de la casa, que es adyacente a la zona negra. Se dirige al propietario y le dice que solo alquilará la mitad del departamento y le propone que se lo venda. Le daría $3,000 de adelanto y le daría otros $5,000 cuando alquile todas las habitaciones. Aunque el propietario admira su idea, no quiere hacer un negocio arriesgado, por lo que Bernard expresa su comprensión. Antes de marchar, se echa un vistazo al calendario del propietario en el que se ve que es un regalo del director de un banco local. Entonces se le ocurre una idea. Se despide del propietario y se dirige directamente al banco, en donde encuentra al director que ha regalado el calendario. La secretaria del director, que discrimina a los negros, se niega a presentárselo. Espera unas horas en la puerta del banco y cuando el director sale, le detiene inmediatamente. Le dice que conoce a uno de sus clientes VIP, le presenta un negocio que le beneficiará y le pide un préstamo, pero el director del banco lo rechaza sin pensarlo. Esa noche recibe una llamada del propietario. El propietario le pregunta a Bernard si utilizó su nombre para solicitar un préstamo. Bernard, al no tener más remedio, se disculpa con él. Inesperadamente, el propietario no le reprocha nada. Al contrario, admira su convicción por no rendirse hasta conseguir su objetivo y le garantiza el préstamo. Así que Bernard consigue el primer préstamo de su vida y compra la propiedad. Una anciana blanca llega a casa después de hacer compras. Cuando ve a un hombre negro en su puerta, le pregunta con agudeza qué está haciendo aquí. El negro le responde: estoy renovando el edificio. La anciana blanca, de manera despectiva, le dice que los trabajadores como él deben tener cuidado. Bernard responde: no se preocupe, este es mi edificio y definitivamente lo cuidaré bien. Sin palabras, la anciana se va a casa muy enojada. La policía llega poco después y le dicen a Bernard que una vecina llamó a la policía y luego le preguntan si se hizo pasar por el propietario. Inesperadamente, Bernard saca una copia del certificado de propiedad. Resulta que ha previsto los problemas, por lo que está bien preparado. La policía se da cuenta de que le pertenece realmente a él, por lo que se marcha. Esa noche, cuando Bernard vuelve al edificio, la anciana de la puerta le ve y le dice inmediatamente que se vaya, que no es momento de renovar. Bernard le responde con calma, le dice: en ese momento no soy el trabajador, soy el dueño. La anciana se queda boquiabierta. Unos días después se va del lugar porque no quiere vivir en el mismo edificio que los negros. En cuanto la anciana se va, Bernard alquila su casa a una señora negra y efectivamente, el mercado de inquilinos negros es enorme como él lo había previsto. El edificio se llena rápidamente y Bernard le entrega el pago negociado al antiguo propietario. El antiguo propietario admira a Bernard y le ofrece iniciar un negocio con él. Bernard elige la casa y calcula los ingresos. El antiguo propietario negocia la transacción y firma el contrato. Con él al frente, los blancos no sabrán que están haciendo negocio con los negros y se repartirán los ingresos. Bernard acepta de buen agrado. La cooperación entre los dos va muy bien y ganan mucho dinero inmediatamente. Bernard también se muda de un bloque de apartamentos a una mansión, proporcionando una feliz vida a su querida familia.
Gracias a su sabiduría, cuando alguien le discrimina, no le devuelve el golpe porque caería en su mismo juego. Quiere jugar con sus propias reglas. La economía racional y el máximo beneficio son sus objetivos finales. Sin embargo, la vida no siempre va sobre rueda y los retos surgen en cualquier momento. El antiguo propietario que trabajaba con Bernard es viejo y frágil. Muere repentinamente y su patrimonio en la empresa es heredado por su esposa. Esta mujer es racista y no quiere colaborar con Bernard. Le ofrece despectivamente comprar las acciones de Bernard a un precio absurdo y si él no está de acuerdo lo demandará. En esa época en la que los blancos y negros litigan, ¿a quién creen que favorecerá al juez? Bernard no está dispuesto a ser pisoteado, así que decide acudir a los tribunales, pero tiene que encontrar a un testigo para demostrar su relación de cooperación con el antiguo propietario. Piensa en el director del banco, pero este ya ha cooperado con la viuda y vuelve a indicar a Bernard. Muy decepcionado, Bernard entra en el banco y mira a su alrededor. El pulcro y ordenado edificio del blanco muestra mucha discriminación por todas partes. A menudo se le desprecia cuando entra en el banco solo por el color de su piel. Pensando esto en la mente de Bernard, sufre un plan audaz. Hay 4 bancos en un edificio y cada uno de ellos tiene las puertas cerradas para este hombre negro. En ese momento la mente de Bernard genera una idea genial: comprar el edificio, y una vez que lo haga, no habrá persona que lo discrimine ahí. Por lo tanto, Bernard encuentra a Joe, un promotor inmobiliario negro de Los Ángeles, y le cuenta su plan. Al principio Joe le dice: estás loco porque el precio del terreno del edificio es extremadamente alto y nunca un negro ha comprado un terreno en el centro de Los Ángeles. Pero después de discutirlo durante un rato, Joe descubre que Bernard no es un iluso, sino un reflexivo. ¿Por qué quiere comprar ese edificio? Mientras sea el dueño del edificio, el banco de adentro le servirá. No podrá negarle un préstamo. Además, le revelará la tendencia inmobiliaria para que sea más fluido su ingreso. Joe se sorprende con la idea, pero después de pensarlo, cree que funcionará. Aunque es extremadamente rico, también está sometido por los blancos en todas partes. Si puede pisar a los banqueros blancos en tierras blancas, ganará más dinero. Sin embargo, aún no puede negociar transacciones directamente, por lo que necesita un blanco como agente. En cuanto a esto, Bernard ya tiene una idea en mente. Matt, quien le ayudó con las renovaciones en el edificio. Este tipo es un hombre honesto y muy ambicioso, solo un poco inexperto, así que Bernard y Joe se proponen a formarlo de forma exhaustiva, enseñándole golf, modales de alta clase y pensamiento matemático, bienes raíces. Matt está a la altura de las expectativas y rápidamente se convierte en un experto del golf. Mientras juega al golf, puede calcular valoraciones inmobiliarias. En un club de golf, Matt conoce al propietario del edificio del banco. Por supuesto, este encuentro también ha sido organizado por Joe. La conversación va bien. Matt tiene la oportunidad de comprar el edificio y el resto se negociará, pero Matt no sabe cómo hacerlo. Antes de la negociación, Bernard ayuda a Matt a hacer todos los preparativos. Primero, cuenta el número de luces encendidas en el edificio al anochecer, calcula la tasa de desocupación del edificio y a continuación obtiene el valor estimado del edificio a través de los ingresos anuales y los costes de funcionamiento del mismo. Bernard prepara los números que pueden estar en juego y pide a Matt que los memorice antes de reunirse con el propietario. Así, por mucho que el gran jefe se tire un farol sobre su propiedad, Matt siempre irá un paso por delante y dará cifras más cercanas, lo que deja al jefe del banco estupefacto. El contable que está a su lado también se queda boquiabierto. Todos piensan que están frente a un genio inmobiliario y no pueden engañarlo en absoluto. Al final, Bernard consigue el edificio y el precio inicial es de más de $2.4 millones por solo 1.56 millones. A partir de entonces, cada vez que Bernard entra o sale del edificio, el presidente de todos los bancos se acerca a estrecharle la mano. El pequeño directivo que le puso las cosas difíciles en el pasado quedó sorprendido. Con el apoyo de la banca, las carreras inmobiliarias de Bernard y Joe se expanden rápidamente. Rompen por sí solos la estricta solidificación de la segregación de blancos y negros en Los Ángeles. Muchos negros jóvenes y prometedores se instalan en barrios blancos al poco tiempo de ser recibidos por el vicepresidente. Varios años más tarde, en 1963, Bernard lleva a su familia de vuelta a Texas para visitar a su padre, pero tras la cena, Britton le dice a Bernard que está orgulloso de sus logros. Al día siguiente, Bernard pasea por la ciudad con su hijo. Antes de que se den cuenta, se encuentran frente al banco donde Bernard trabajaba como limpiabotas. En aquella época, Texas era el lugar más racista de Estados Unidos. Se encuentra con un chico joven que lustra zapatos, lo que hacía Bernard cuando era niño.
Esto lo sorprendió. El chico solo trabaja los zapatos de los blancos. Este pequeño incidente conmueve a Bernard y despierta su sentido responsable socialmente hacia sus semejantes. En secreto decide que debe cambiar el estatus y ayudar a la comunidad negra de su ciudad para conseguir mejores viviendas. Al día siguiente visita a Joe y le dice: debemos comprar el banco principal de Texas. Joe le dice: estás loco, con solo pensarlo el racismo en Texas es severo. Pero Bernard se las arregla para mostrar razones de peso para realizar la compra. Al final Joe acepta ayudar a Bernard. Reclutan a Matt y lo utilizan para que sea su testaferro una vez más. Se reúnen con el dueño del banco, con Robert Florence Sr. y Jr. para discutir los números del trato. A pesar de las sospechas de Florence Jr., Sr. vende el banco a Matt y a su socio. Con la adquisición, Bernard se pone a trabajar y comienza a trabajar a los afroamericanos de la ciudad para conseguir la aprobación de préstamos. Parece que el objetivo de Bernard es ayudar a sus compañeros para tener una oportunidad justa de vivienda e incluso ganar dinero. Todo va bien durante un tiempo hasta que Florence Jr. empieza a investigar los préstamos del banco. Un día Florence sigue a Matt y se encuentra con Bernard y Joe. Se enfrenta con ellos por los préstamos que aprobaron y les amenaza con una carta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Dice que el departamento inspeccionará las operaciones del banco en un mes. Mientras Florence Jr. se marcha, los chicos discuten sus próximos movimientos. Durante ese tiempo a Matt se le ocurre una sugerencia. Sugiere que compren otro banco y transfieran los préstamos problemáticos del Banco de Texas a ese banco. Discuten la compra del banco y Bernard dice que el principal problema es supervisar las operaciones del banco. La respuesta es que Matt sugiere dirigir el nuevo banco. Bernard expresa un malestar, pero finalmente se conforma con dejar que vigilen a Matt. Al final, dirige Matt el banco tal y como quería. Se reúnen con un abogado y empiezan a firmar los contratos de préstamo. Un tiempo después, Matt recibe una llamada de Florence Jr. sobre unos clientes que quieren retirar todo su dinero. Para ayudar a Matt, Bernard se viste como conserje para poder acercarse durante la reunión. Desgraciadamente no sirve, ya que el examinador descubre un problema crítico en varios préstamos. Bernard no puede creer que los absurdos préstamos hayan sido aprobados. Al final se enteran que fue Florence el que hizo todo. Resulta que mientras se apresuraban a redirigir el banco, Matt se saltó los protocolos y utilizó un abogado que Florence le recomendó, y gracias a ello Florence se coló en los créditos problemáticos. Tiempo después, lo mejor que pueden hacer es abandonar el banco, pero Matt no está dispuesto a dejar que su banco se vaya. Matt hace un movimiento sin avisar a los socios. Joe se entera del movimiento al día siguiente y corre al banco con Bernard. Se enfrentan a Matt por los préstamos mientras Florence observa el espectáculo orgulloso. Bernard le dice a Matt que coja sus libros, pero es demasiado tarde. Los examinadores bancarios federales llegan para revocar la licencia de funcionamiento del banco. Mientras abandonan el edificio, el FBI detiene a Bernard y a Joe. Bernard intenta mantenerse firme, pero es una lucha inútil. Tiempo después, Bernard y Joe se reúnen con su abogado. Se enteran de que su caso se ha visto arrastrado por muchas políticas raciales en el país. Mientras tanto, Matt habla con el senador sobre la posibilidad de testificar contra sus socios a cambio de su libertad. Matt contempla su próximo movimiento y hace una llamada telefónica. Sigue las sugerencias de McClellan y testifica contra sus socios. Ese mismo día, Bernard también se reúne con McClellan y escucha su propuesta. Le da a elegir entre inmunidad y confirmar los testimonios de Matt. Que Bernard diga lo que quiera y que vaya a la cárcel. Al final, Bernard decide decir las palabras que ha guardado en su corazón durante años. Habla de la discriminación racial en Estados Unidos. Poco después, la fortuna de Bernard y de Joe se ve diezmada. Los dos son condenados a prisión federal. Florence Jr. compra el banco por una pequeña fracción del precio pagado por Joe y Bernard. Mientras tanto, Matt nunca fue acusado de ningún delito. Varios años después, Bernard y Joe salen de la cárcel. A Eunice le parece extraño que los dos hombres parezcan felices e incluso de haber perdido toda su fortuna. Resulta que no es así en absoluto. Joe le revela que tienen propiedades una al lado de la otra en las Bahamas y Eunice se muestra incrédula. Le pregunta a Bernard cómo ha ocurrido esto. Resulta que el hombre al que Matt llamó la noche anterior de su declaración era Bernard. Le contó a Bernard del trato con el senador y se disculpó con él. A cambio, Bernard le pidió a Matt un favor, que el gobierno pudiera embargarle sus bienes. La película termina después de que nos enteremos que las propiedades residenciales de Bernard y Joe fueron fundamentales en la lucha contra la segregación de la vivienda en Los Ángeles y que todavía tienen 2 mansiones contiguas en las Bahamas. En esta película se demuestra el alcance que tiene cada ser humano cuando se esfuerza por lograr sus metas. Cuando tienes una visión y un objetivo, no habrá impedimento que valga ni que pueda detenerte. Si te gustó este resumen de película, no olvides dejar tu like y compartir para que más apasionados del séptimo arte descubran estas maravillosas historias. Yo soy el Mau, nos vemos en el futuro.